Señoras y señores, con todos ustedes, el programa menos seguido en Internet. Aquí comienza Vacaciones a la Deriva. Vacaciones a la Deriva. Bueno, Anto, ya estamos aquí otra tarde. Hemos decidido, vamos a fastidiar al personal y ya hemos vuelto. ¿Qué te parece? Básicamente, porque esta tarde calor hace y pocas ganas hay de escuchar Poca- esto, pero No quiere es lo que hacerlo. hay. Bueno, pues vamos a decirle a nuestros oyentes, que son muchísimos, Vamos. que esta semana hemos ido a un gurú de los podcasts, y nos ha dado unas lecciones que vamos a implementar hoy para ser más profesionales de la mierda esta que estamos haciendo. Para pasar la tarde. Básicamente. Exacto. Bueno, Anto, mientras que termina nuestra sintonía de fondo, cuéntanos, ¿hemos tenido alguna noticia esta semana? Bueno, pues esta semana, el programa anterior, hemos tenido un comentario. ¿Uno nada más? Uno nada más. Un aplauso. Un aplauso. Pero este comentario es de hate, es de odio hacia nuestro podcast, porque dice el usuario. No, pero nombre y apellido. Dice el usuario David Cardona Almira 7730. Pero este es el que es el único que nos escribe. Es que no tiene otra cosa que hacer que Sí, escuchar nuestro programa. Creo que el 7730 es el código de su tarjeta de crédito y le ha faltado poner el DNI. Bueno, Pero este usuario nos dice ni una sola referencia a Sandra, que les dio toda la idea en el capítulo anterior. Bueno, pues, ¿cómo que no? ¿No hicimos nada? ¿No yo le creo dimos que las gracias? yo creo que lo nombraste, porque si no, Pues mira. ¿cómo sabe el usuario este que la idea fue de Sandra? Claro, es verdad. ¿Has visto? Si es que no puede ser. No, es que le delata. le delata, Bueno, claramente. ¿sabes lo que vamos a hacer para arreglar esto? Tenga o no tenga razón el tal David. Hoy vamos a llamar a Sandra por otros motivos, pero de todas maneras le vamos a preguntar por esto. Cosas que tiene que saber nuestra audiencia. Pues mira, ya no estamos en nuestros estudios centrales. Nos hemos trasladado a la playa. A la playa, justo enfrente de todas las palomas y gaviotas, la arena, el mar. Bueno, pues nada, estamos aquí. Se verá de fondo alguien gritando. Que el si, mar. que si no sé Kira qué. ladra, no sé qué. Exacto. sí. Bueno, en fin, Cosas. estamos en directo, en rigurosísimo directo. Entonces, cuéntanos, Santo, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, pues en el capítulo de hoy, ¿no? Vamos a hacer un popurrí, ¿no? ¿Sí? Una mezcla de Vamos- muchas cosas. A mí me ha dicho el gurú que tengo que hablar de lo que me dé la gana. Así que, cuéntame, que yo estoy dispuesto a todo. Bueno, pues creo que el programa de hoy vamos a hacer una entrevista en directo al equipo AS, ¿no? No, al equipo Tres AS. personas que, bueno, decidieron hacer un bizcocho, una sorda, otra ciega y otra muda. Pero bueno, no quiero No quiero destapar un poco Vale. la O sea, verdad. estos son tres amigas que imagino que en un momento de aburrimiento, Mucho aburrimiento. mucho porque para aburrimiento, hacer esto- bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Llamamos? Vamos a llamar. Venga, vamos a llamar a ver qué pasa aquí hoy. Y bueno, para los que lo estén viendo en vídeo, en la pantalla a continuación Bueno, van a ver estamos marcando ya en directo. una foto de la tarta o el bizcocho que hicieron. Eso sí nos cogen el De teléfono. hecho, si nos cogen el teléfono, si no, pues no veréis nada No y nos esto quedará coge. en una anécdota. No nos coge nadie el teléfono. Es que ni la que tenemos aquí al lado. ¡Venga! ¡Sandra! ¡Venga, el teléfono! Ah, ¡Oye! ¿Quién hay por ahí? Oli, ¡Oli! Si está aquí Ana, nada más ni nada menos. Bueno, y si ahora se va a unir, a ver si la que tengo aquí al lado se une. ¿Nos oyes bien? Os digo doble. Pero vete necesitamos que fuera. te salgas al... Ah, la llaman echado. Claro, si te lo hemos dicho. Que no puede ser. Sí. Por cierto, Ana, deja de mandarme fotos de bichos, que luego no lo... Ese es Spiderman. Ya lo he visto, ya. Bueno, lo primero Es la que... nueva película que vuelve aquí. Hemos llamado para hablar de un bizcocho y están hablando de arañas. Exacto, muy bien. Esto es lo que suele pasar en este podcast. Bueno, Básicamente. cuéntanos la idea, a quién se le ocurrió esta brillante idea de hacer un bizcocho en esas condiciones. Pues esto es un tren de estos de TikTok que se hizo muy famoso. Y Alba muchas veces nos lo mandaba y decía, esto lo tenemos que hacer, hasta que al final dio un día que dijimos, venga, pues vamos a hacerlo. Y pues así pasó. ¿Quién fue la sorda
¿Quién fue la ciega y quién fue la muda? Yo fui la sorda que me puse cascos con música, Sandra fue la ciega que se puso un pañuelo y Alba fue la muda que primero se puso un pañuelo y al final acabó con cinta americana en la boca. Y un Bueno, poco sorda también, porque Alba está sorda. Sí. bueno, ¿y qué tal? ¿Cuál fue el resultado? Hombre, pues yo me lo pasé súper bien y el bizcocho estaba muy bueno, estaba esponjoso. ¿Has llegado a ver el vídeo? Hombre, Ana estuvo genial, ¿no ves que apenas colaboró? Yo solamente tenía que leer la receta y la leyó mal. Bueno, ya empezamos, ya Se está empezamos. metiendo Ya contigo. empezamos. No tengo bien especificada. Claro, la culpa Ya, para la ya. receta. ¿Y qué tal quedó? ¿La llegasteis a probar? Sí, hombre, Sí. estaba muy bueno. ¿Seguro? Sí. Las pepitas lo único que se ponen al fondo, pero Sí. bueno, eso es como cuando se pone una base de galletas. Estaba todo pensado. Sí, sí, seguro. ¿Tú sabes a quién? Yo le preguntaba a Sandra que era la que iba ciega. 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 Y me ha dicho que la culpa la tuviste tú porque leíste mal la receta. ¿Qué hay de verdad en Pero eso? ¿por qué? Si no la leí mal, si luego lo corregimos. Al principio yo creí que era un vaso de yogur de azúcar y otro de harina, pero luego que eran dos, pero luego lo corregimos y lo echamos. Estaba todo perfecto. ¿Y entonces por qué se fueron al fondo las pepitas? Pues la gravedad quiso hacer algo de sí, energía, sí. yo no lo entiendo. Bueno, una pregunta que me intriga a mí. ¿Lo vais a volver a hacer? Chan, 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 chan. ¿Cómo? ¿Lo vais a volver a hacer? Pues podríamos hacerlo con otra receta un poco más Más complicada. Dilo. Claro, claro. Dilo. Claro, Dilo. que sí. Un Claro, soufflé. sería bastante gracioso. Una tarta de la abuela, algo así. ¿Eh? Ay, sí, sí, sí. ¿A que sí? Por favor, tengo que hacer una tarta de la abuela. En las Sí, mismas sí, sí, condiciones. sí. He de Lo decir. que tenemos que hacer ahora, Ana, es lo de las camisetas. También es verdad. ¿Qué es eso? A ver, Cuéntanos, cuenta, que somos muy cotillas. Pues son camisetas blancas y nos pintamos los brazos con pintura, nos abrazamos y se queda la marca de nuestros brazos en la parte de atrás de la ¡Ay, camiseta. qué chula! Esa me Qué gusta. bonito. Esa es muy bonita, sí. Sí, pero Claro, tenemos que Lo ver que una pasa es que aún pintura no, que aún no no se hemos vaya. encontrado qué tipo de pintura, claro. Claro. Acrílica. de esta permanente. Sí, de la que cuenta que se vaya. De esa. Porque los abrazos tienen que ser para siempre. La cosa es que no se vaya la pintura cuando la laves, porque Claro, si no. Claro, pues por eso. Pero yo una tengo un acrílica. comentario, Ana, porque si tú quieres hacer una tarta de la abuela, ¿vale? Hicisteis un bizcocho y salió mal, que es algo No sencillo. no salió mal, Antón. No salió mal. No salió Salió mal. mal el bizcocho No sale salió perfecto. mal. Y además estaba buenísimo. Buenísimo. Hombre, Estaba buenísimo. hombre. Yo Lo me único com- que salió mal fue la camiseta de Ana. Bueno, ¿y culpa bueno. de Yo salí quién? de allí siendo yo el bizcocho. ¿Culpa de quién? De Sandra. La ciega. Mía, Mira, vamos a poner, porque Es que dejamos a la ciega batiendo el bizcocho y claro, claro, yo confiaba en que en me un reivindicara momento, y me vi ella sola. levantó la varilla para arriba y todo el bizcocho salió volando hacia mí. Y pues nada, No, yo me no. convertí en el bizcocho. muy bien. No hemos querido, tenemos el vídeo y lo hemos visto, y además es súper divertido y súper entretenido. No lo vamos a poner, pero sí que hemos hecho una captura de cómo quedó el bizcocho. Bueno, y lo va a subir De mi hecho, compi en está cuanto ya puesta en la está puesta en la pantalla durante toda la entrevista por si la gente Vale, que está viendo el vídeo exacto. quiere ver cómo quedó el resultado final. Exacto. El resultado final es súper apetecible y además estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Sí. Otra cosa, Ana, ¿cómo va la piscina? Que tengo ganas de bañarme. Pues va bastante mejor. Ya está prácticamente está limpia, ya falta limpiar así un poquillo y tal, pero como tengo que preguntarle al primo de mi padre para poder hacer el lavado de la depuradora y tal, Sí. pues una vez yo ya me aclaré con eso, ya termino de limpiar y eso en Nasa está ya Venga, para meterse. venga, que tengo ya el bañador preparado para bañarme. Muy bien, muy bien. No te preocupes que yo De ya... momento está ocupada por Spiderman. Sí, Ah, la hemos con la tirado araña. ya, lo siento, qué pena. Lo Pero- hemos Hasta que echado. Spiderman me mandó las instalaciones, yo ahí no me meto. Pero hay fotos de Las he abandonado, Spiderman. las he abandonado. No te preocupes. Sí, hay fotos, Pero Hay vídeo de Spiderman. Sí, y a hay mí, vídeo de Spiderman. ¿y por qué no me lo enseñas, Sí. San? Sandra No te me lo puede enseña, enseñar. no me enseña nada. que por cierto, Yo lo para los más cultos en esto de las arañas, se va a sacar una película nueva el 31 de julio del año que viene de Spider-Man. Sí, eso lo sabía. Sí, Pero es la tercera parte de... ¿O cómo va esto? ¿O es un nuevo Spiderman? La cuarta. Ah, la cuarta. ya ves la cuarta, pero es como la primera de su nueva vida. ¿Sabes? Bueno, yo es que ya me he perdido.
Son realidades paralelas, como si fuera el efecto Mandela, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues hemos hablado con Ana, hemos hablado con Sandra y nos ha faltado hablar con Alba, Alba. que se ve que la teníamos fuera. Nos hubiera gustado hablar con la Con las tres muda, mosqueteras. con la muda, que es la que faltaba. La No Hemos- muda. podéis hemos hablar hablado- con ella porque está muda. Hemos hablado con la ciega y con la sorda. Y la Ea. verdad es que nosotros lo vivimos desde fuera, Sí, con chispas. con Chispas, Un que estuvo perro allí en todo momento controlando la situación. controlando la situación. Exacto. De hecho, si salió también fue por ella, seguro, no tengo dudas. Así que pues nada, nos despedimos y a ver si la próxima la tarta a la abuela. Yo lanzo la idea ahí, ya vosotras sin prisa. Tiene que estar chulo. Claro. Sara, ¿tú qué dices? Yo digo que sí a todo. Oh, Solo falta que Ojo, confirme la Pues muda y como no puede hablar, eso que sí. exacto, os tomo la palabra. Tarta a la abuela en piscina. Ahí está. Toma el pack que te ha dicho ahí. Pues La nada, liamos. pasarlo bien y a ver si nos vemos pronto. A ti, Sandra, te Y veo te veo enseguida. enseguida. En cuanto me dejen volver a pasar al salón. Exacto, en cuanto cuelgues. Claro. Es que a quién se le ocurre. Mira que te lo hemos dicho antes de empezar. Cosas del directo, ¿no? Me han echado. Bueno, Ana. Bueno, Ana y No, pues, un Sandra. placer. Muchas gracias por tenerme Oye, como invitada Ah, en sí, vuestro sí, sí. podcast. Oye, por cierto, cuando nos lleguen las camisetas te las haremos llegar. Y bueno, por cierto, hay que mencionar, Perfecto. Claro. si alguien no lo sabe, Ana es la diseñadora del nuevo logo de Vacaciones a la Como Deriva. que no, si lo decimos en cada capítulo. En los últimos no lo hemos dicho, ¿eh? Ah, ¿no? Sí. Se nos ha caído una pinza. A mi sobrina se le ha ido la pinza. No, ¿Por? no, que se nos ha caído una pinza No pasa Se le ha ido nada. la pinza. por el balcón. Ahora ¿qué estás haciendo, Ana? ¿Eh? ¿Qué haces ahora? Pues ahora mismo me he salido a la puerta de mi campo para hablar con vosotros. Lo Ah, que pasa muy es que aquí bien. están pasando muchos coches y no escucho Ah, no pasa bien. nada, no y pasa ahora pues volveremos aquí al todo el campo. Vale. Hola, Tete. ¿Y el carnet de conducir qué? Estoy en ello. Ayer me puse a hacer varios test y esta mañana también he hecho un par. Vale, ¿y tu hermano bien? Sí. Ah, sí. Hombre, Javi. Oye, ¿cuándo te vamos a tener por aquí? Que queremos hablar contigo en directo. ¿A mí? A tu hermano. Ah, a mi hermano. A ti te, Escúchame, Ana, no te hagas la sorprendida que algún día vendrás a Torrevieja. a ti te Claro. tenemos muy vista, Ana. Que escucha, que se escucha cortada, entonces escucho ciertas palabras Vale, y no me entero. vale, pues nada, lo dejamos aquí y hablamos Otro pronto. día. Venga, Perfecto. un Vale, saludillo. muchas gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Adiós. Bueno, pues teniendo en cuenta las pequeñas dificultades técnicas de una llamada a 3, hemos cumplido. La verdad es que estaba buenísima, yo la probé, estaba exquisita. De hecho, a ver, me comí más de la mitad. Más de la mitad de la tarta me la comí yo. O sea, del bizcocho me lo comí yo. Pues yo decirte que yo no lo pude probar porque cuando iba a probarlo ya no quedaba. Te fastidia. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿cómo llevas el verano en la playa, Anto? Pues mira, llevamos un día aquí y no hemos hecho mucho. la No, verdad. no hemos hecho mucho, no. No has hecho mucho. Porque si te cuento lo que he hecho yo esta mañana, Sí, de hecho yo lo voy a contar. El Tete se ha bajado a ducharse y en vez de chanclas llevaba las zapatillas de estar por no, mira, casa. en algún momento hay que lavarlas, Antonio. Pero claro. Te pongas como te pongas, en algún momento hay que lavarlas. Pero claro, se ha duchado con las zapatillas de estar por casa, entonces las tiene ahí en el balcón que se están secando. Y no se van a secar porque son gordísimas y no se van a secar. Pero bueno, son anécdotas. Exacto. En algún momento secará. Bueno, cuéntame. Bueno, ¿Qué me yo tienes que preguntar a mí? me he preparado. Bueno, preparado. Bueno, Sí, sí, te la has digámoslo preparado. ¿no? Sí, preparado. Me he preparado 4 preguntas, ¿vale? Que te voy a hacer. ¿4? Si dan tiempo, todas. ¿Vale? Porque bueno, escucha, algunas pueden ser. nos quedan 5 minutillos Cada ahí. 5 minutos. Está bien la cosa. Venga, Algunas pueden pregúntame. ser muy cortas y otras muy largas. Espera. A ver si lo tengo por aquí. No tengo nada, pero... Dime un número del 1 al 4 y voy a empezar en ese orden. Venga. ¿Del qué? Del 1 al 4. Pues el 4. Espera. Dispara. Bueno, Tete, Venga. esta es una pregunta que tienes que desarrollarla y tienes que irte a tu lado más creativo. ¿Qué te has fumado? ¿Vale? ¿Qué te La has fumado? pregunta es la siguiente. Venga, dime. ¿Qué talento te gustaría tener pero que nunca has tenido?
o tener la habilidad para hacer una cosa que se te ha dado mal, Tocar un instrumento. tocar un instrumento. Sí. ¿Qué Pues- quieres que desarrolle? No, pues he de Soy decir, un negado para tocar un instrumento, soy zurdo, aún encima que cualquier instrumento que haya caído en mis manos va al revés. Guitarra, por ejemplo, o la batería, o Pues mira, cualquiera va al revés. yo por y, ejemplo, esa dificultad no la he tenido. Porque yo he tocado el saxofón hombre, es un 3 ma- años, ¿Cuándo- 4 cuándo- años, 3 años, 4 años. ¿Cuándo nos vas a hacer una demo de tus dotes artísticas de saxofón aquí en directo en Vacaciones a la Deriva? Es que, No, escucha, la culpa es tuya por haberlo dicho. es que estoy muy oxidado del saxofón. Bueno, pero eso te desoxidas, o oye, o empiezas a practicar aquí. Pero no es solo Vamos el a ver, saxofón. vamos a lanzar una cuestión a nuestros oyentes. ¿Quién quiere escuchar a Anto tocando el saxofón? Que nos lo digan En los comentarios o en el Gmail, lo o en que el queráis. Gmail, o donde quieran, o que... Que no nos escriba solo Electromaps, porque nos están ofreciendo descuentos para cargar el coche. Exacto. Nuestro único, el único email que no entra a nuestro correo. ¿No? Sí, pues, y alertas de Google, de verifica tu cuenta y cosas de esas. Bueno, siguiente pregunta, Anto. Estoy preparado. ¿Quieres que te lance otra vez el redoble? Venga, lo voy. que tú quieras. Segunda pregunta. Bueno, Tete, el otro día tú y yo estuvimos hablando sobre, fuera de micros, obviamente, Sí. sobre... Nosotros hablamos mucho fuera de micros. Vamos, si nos vemos todos los días. Sobre algunas teorías y cosas conspiranoicas ¿Conspirativas? y ¿Sí? cosas de esas. Venga, cuenta. ¿Vale? Cuenta, que Y eso a mí me gusta. relacionada con esto tengo alguna pregunta para ti. Venga, dime. ¿Hay alguna teoría conspirativa que te gustaría que fuera real? Por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Los extraterrestres. A mí me gustaría que en otros planetas haya vida, pero que ni ellos ni nosotros sabemos que vivimos en la misma galaxia, pero que algún día A ver, ocurra. el universo Es que no muy puedo grande. levantar el brazo, es muy grande como para pensar que nada más que estamos nosotros. Pero bueno, no se ha comprobado que haya vida. Y como teoría, pues mira, ahora mismo... es que es una pregunta... Esta me la tenías que haber hecho. Me la tenía que haber preparado un poco, porque ahora mismo no... Es que me vienen muchas a la cabeza. ¿Cuál me gustaría que fuera real? Que Walt Disney estuviera congelado. Que Walden estuviera congelado. Bueno, Mismamente. puede ser, Mismamente. pero Sí, esa. y relacionado con esto, el otro día estuve pensando, ojo, que eso... Comiéndote un polo. No. Antes de irme a dormir, pienso en cosas, Sí. ¿vale? Y pensé, Bien, sorpréndeme. ¿qué pasaría? Me estás alucinando hoy, ¿eh? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, algunas cosas de la historia no fueran como las conocemos hoy en día? Por ejemplo, ¿quién te dice que, yo qué sé, el Imperio Romano se cayó el primero y en la primera batalla se derrotó, pero como sobrevivió uno, dijo que su imperio fue el más potente y todas esas cosas? O sea, si la historia que conociéramos no fuera la real. No fuera la real. Pero claro, no tenemos manera de comprobarlo muy ciertamente. Pueden haber escritos y cosas de esas, pero pueden... A ver, todo lo de la historia no se conoce. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se construyeron las pirámides? A ciencia cierta, aún no se sabe cómo se construyeron las pirámides. Hay gente que piensa que fue con rampas, otro que fue con no sé qué, otro... Bueno, en fin, hay muchas teorías, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo se construyeron las pirámides. Es decir, hay muchas dudas. Y luego hay muchas veces que se especula con algo y durante una temporada parece que es cierta, pero al cabo del tiempo, pues esa teoría cambia y se le da validez a otra nueva y entonces cambia por completo. Realmente, y la historia también depende de quién la cuente. ¿Vale? Por La ejemplo, historia la cuentan los que ganan. en caso de una guerra, la suelen contar los que ganan. Bueno, al principio sí, la cuentan los que ganan. Los que sobreviven, mejor dicho. Sí, bueno. Entonces, pues, pero bueno, ya te digo, eso no me quita el sueño. Pero claro, una vez sabido esto, ¿quién te dice a ti que los dinosaurios existieron
antes, o que aún hay algún dinosaurio que no se ha descubierto, o que en el océano hay... No sé si se puede saber. Hasta que... Claro que no. No sé... No pasa nada. Hay... A ver, no cada día, pero sí que hay... Me he quedado con la mitad del estudio en la mano. Hay muchas veces que se descubren especies nuevas de animales que están a no sé cuántos 1000 metros de profundidad, que no se conocían. Y eso. O sea, vamos aprendiendo. Cada día que pasa aprendemos cosas nuevas. Bueno, pues estas son 2 preguntas. De hecho, Porque esta última me has dejado flipado. No me la esperaba. te Me has he dejado ahí. que reflexiones. Y si te ocurre algo más, lo dices en el siguiente programa. Si te acuerdas. Pero porque, que claro, reflexiones sobre estas 2 preguntas. ¿qué reflexiones? Sí, Simplemente sí. reflexiona. Esta noche hablo con la almohada. Claro, ¿por qué no? Hablo con la almohada. Y una pregunta muy rápida. Porque Venga, esta se tiene que esta- decir lo primero que se te pase por la cabeza. Venga, pero esta ya sin sonido? sin sonido ni nada. Sí. Vale. ¿Qué harías lo primero si tuvieras 10 billones de euros? Lo primero. Lo primero, buscarme a alguien que me sustituyera haciendo el podcast. Que estoy hasta los huevos del podcast. Qué tonto. No, es tontería. Lo hago encantado y obligado. Y obligado. He dicho obligado. Es que tenemos público. Hoy tenemos público en nuestros Sí, estudios. es la primera vez que tenemos público. Bueno, Anto, llevamos 20 minutos, 21 minutos y... Toca despedir. ¿Sí? ¿No me vas a Sí. hacer ninguna otra? Es que Ah, tengo sí. una, pero Es que es más mal- larga, es más es- larga. Es que te gusta Es de hacerme... pensar, no es de pensar, sino de imaginártelo. Es que te gusta hacer preguntas muy complicadas, ¿eh? Rebuscadas. No, rebuscadas no complicadas. Es que las preguntas que me has hecho hoy... Por ejemplo, me vas a responder el siguiente podcast. ¿Vale? Sí, Que hagamos. venga, va. ¿Cómo sería tu casa ideal? Mi Con casa- cocina, garaje, salón, habitación. Cocina Lo que no tú- tendría. lo que tú Cocina veas. no tendría. Pero claro, Tendría una habitación dedicada única y exclusivamente a tener esto montado y no tener que montarlo y desmontarlo pero todos los claro, días. una vez dices, cocina no tendría. Si tuvieras el dinero para hacerte esa casa, lo mismo No, tendrías un chef mm, personal. No, me haría cocina. No, me haría cocina. Lo puedo decir más alto, pero más claro. Bueno, pues creo que aquí vamos a despedir, ¿no? Pero cuéntame Pero la casa tendrías una al- habitación para ti. para mí. Sí, Venga, vale. vale. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Tengo que decir algo más? ¿Despido Nada, yo? ¿Despides tú? Despido yo, que lo tengo aquí al ¿Despides lado. tú? Pues, ¿qué hacemos? ¿Soltamos nuestra sintonía y te vas despidiendo? Venga, vale. ¿por qué Venga, no? vamos allá. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia u opinión. Y si alguien quiere participar y tener su pequeña sección dentro de este programa o entrevista, solo tiene que escribirnos a nuestro email tte. vacacionesaladeriva@gmail.com. Ya sabéis, vuestras opiniones nos interesan aunque no les hagamos ni caso. David Cardona Almira 7730 tte. Un saludo. Y hasta la semana que viene. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva.